presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Declaramos tu presencia aquí. Tu presencia es nuestro hogar. Sé bienvenido a este lugar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Venimos a tu casa. Venimos a tu presencia. Tu presencia es nuestro hogar. Es el mejor lugar. Tu presencia es nuestro hogar. En nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Dulce hogar. Gracias. Dulce hogar. Te damos gracias porque no somos extranjeros advenedizos. Somos hijos. Tenemos hogar. Tenemos un lugar donde sentir paternidad, sentir refugio. Venimos a que nos enseñes, nos instruyas, nos hagas madurar. Venimos a ser capacitados por ti, Señor. Aliméntanos, fortalece nuestra vida espiritual. Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de tu rostro, queremos tomar tu sabiduría. Queremos tomar de la miel del panal, la miel de la roca, la miel de la revelación de tu palabra. Fortalecernos, Señor, también aquí en tu presencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos traes a una escuela, nos traes a un taller, a un lugar donde tú trabajas con nosotros. Haces morir lo viejo, lo adánico. Haces morir todo lo que es del hombre rebelde, todo lo que es carne y sangre, que no te puede agradar, que es contrario a ti, pero formas a Cristo en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú, Dios mío, nos impartes de tu gracia, de tu verdad, de tu virtud. Y tomamos todos de esa gracia en esta hora, Señor. También a través de la televisión, a través de internet. Que tu gracia fluya. Que tú puedas, Señor, llenar de tu presencia cada lugar, Señor. Y sea muy real este canto. Tu presencia es nuestro hogar. Que así nos sintamos en casa, con confianza, con gozo, con paz, con libertad, con papá, con nuestro Dios. Padre nuestro, danos la palabra. Usa mi boca, usa mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Antes de sentarte, dale una sonrisa a alguien cerca. Dile: te amo. Somos hermanos. Me alegro de verte. Amén. Dios va a hacer algo en ti. Díselo. Vamos a la palabra que hay mucho para nosotros hoy. Abrimos la Biblia en Números capítulo 13 y espero que hayas traído también para tomar notas, porque a la escuela hay que ir preparados. Números capítulo 13. Muy bien. Vénganse todos para acá, por favor, en esta sala. Y hoy vamos a tener 12 enseñanzas, aproximadamente de 1 hora cada una, y con un descanso entre medias, de 10 minutitos para tomar algo de agua, para ir al aseo, y volvemos. La primera enseñanza se titula así: Los conquistadores. Y la segunda enseñanza, las conquistas. Dios nos habla mucho como una generación y como un tiempo de conquistadores, pero Él quiere hablarnos usando tipologías. Por eso es muy, muy importante que juntos aprendamos de la historia de Israel y veamos estos personajes, algunos lugares que tienen una enseñanza para nosotros. Números capítulo 13
Vamos a hablar de 4 conquistadores y de la conquista de Canaán, la tierra que el Señor prometió a Israel. Tienes que estar despierto, ¿de acuerdo? Os aseguro que si alguien da una cabezada o bosteza, este vaso de agua no lo voy a apurar, voy a dejar siempre un poquito aquí para alguno de vosotros. Y que aproveches este momento, te lleves en tu corazón lo que Dios te va a dar. Verso 1 de Números capítulo 13, voy a usar la Biblia de las Américas, dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos o príncipe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel, eran líderes, eran príncipes, eran jefes. Verso 4, y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Ijal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de los hijos de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Navi, hijo de Babsi; y de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Vamos a empezar hablando de Josué y de Caleb, estos 2 conquistadores que son muy importantes en la historia de Israel. 2 diferentes, muy diferentes, pero almas gemelas o espíritus afines. Casi que las características de Josué las hallamos en Caleb y las de Caleb en Josué. Sin embargo, la primera diferencia marcada entre Josué y Caleb es esta. Se cree que Caleb era extranjero, descendiente de extranjeros. No lo encontramos en las genealogías de Judá. De hecho, se le llama aquí a Caleb Kereseo, se le llama en la Biblia, descendiente de Kenaz, Keneceo, descendiente de Kenaz. Y Kenaz era descendiente a su vez de Edom. Se cree que, por lo tanto, Caleb, él era descendiente de Edom. Y Edom era un pueblo hostil, era un pueblo enemigo de Israel. Y Kenaz, los keneseos, no tenían parte en Israel. Sin embargo, en algún momento Caleb fue adoptado, o la familia de Caleb fue adoptada en la tribu de Judá. Josué, sin embargo, él encontramos su genealogía y era judío. Estos 2 pueden representar perfectamente a los judíos y a los gentiles. Josué al pueblo de Israel y Caleb a los gentiles que hemos sido injertados en Israel y hemos sido hechos pueblo de Dios. Pero tanto Josué como Caleb tenían un mismo espíritu. Ellos fueron conquistadores, ellos fueron hombres muy importantes para sus tribus y también para toda la nación de Israel. Eran jefes, eran príncipes. Tiene mérito lo de Caleb, que siendo un descendiente de Edom, sin embargo, llegase a ser un jefe, llegase a ser un principal en Israel. Indudablemente había en Caleb un espíritu extraordinario, un espíritu, como vamos a ver, superior. Y también lo había en Josué,
aunque Josué fue más sobresaliente que Caleb, porque Josué, como saben, fue el sucesor de Moisés y por lo tanto el líder que hizo que Israel tomara la tierra prometida. El nombre de Caleb significa impetuoso. El nombre de Josué significa Yahvé es salvación o salvación. Oseas y Josué significan más o menos lo mismo. Yahvé es salvación. La salvación viene de los judíos, de Israel. Y sin embargo, Dios también entre los gentiles se ha levantado un pueblo que ha sido valiente, que ha sido violento, que ha sido impetuoso en el espíritu y ha conquistado el reino de los cielos, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Dios tiene una nación, sus hijos y sus hijas, descendientes de Israel en lo natural o en lo espiritual, judíos y gentiles, que somos o debemos ser conquistadores, debemos tener el espíritu de Josué y de Caleb, el espíritu de los conquistadores. Muchas veces lo hemos dicho, como Israel, la generación contemporánea de Josué y de Caleb fue cortada por su incredulidad y por su desobediencia. No pudieron poseer la tierra que el Señor les había dado por heredad o les había prometido. Y de aquellos más de 600,000 hombres, solamente encontramos 2 que tuvieron lo que tenían que tener, un corazón conforme al de Dios. Eran conquistadores, eran hombres de fe. Y ellos, Josué y Caleb, obedecieron al Señor y sí que entraron a la tierra prometida junto con una generación más pequeña. En este momento que van como espías, aproximadamente tenían 40 años, no eran ningún muchachito, ya eran hombres hechos. 40 años tenían Josué y Caleb. Pero, y aquí vamos a ir viendo el espíritu de Josué y de Caleb. Vamos a hablar de 4 conquistadores. El último va a ser una sorpresa. El tercero va a ser también muy conocido. Josué, Caleb, el tercero muy conocido y el cuarto va a ser una sorpresa. Y les aseguro que van a conocer mejor la historia de Israel en este día. Se va a ampliar vuestro entendimiento. Pero con estos 4 conquistadores, 10 características que espero que vayas anotando. La primera de ellas la encontramos aquí en Números 13, versículo 16. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Lo primero, la primera virtud, vamos a ver el espíritu de los conquistadores. Y es, aquí atención y anótalo, ser hijos, ser discípulos, ser escuderos. Este año en la confraternidad de jóvenes 180 grados, confírmame Benjamín que esto es así, el lema es la hora de los escuderos y Dios nos va a hablar mucho acerca del espíritu de los escuderos. Tanto Josué como Caleb, ellos eran hijos, ellos eran discípulos, eran escuderos. Cuando Moisés le cambia el nombre, miren cómo está la genealogía, la lista de los 12 espías, pero hace la observación, subraya que Moisés, de todos ellos, esos eran sus nombres, pero a Oseas, Moisés le cambió el nombre y lo llamó Josué, que prácticamente es lo mismo, pero hay algo que yo veo, paternidad. Josué tenía una fuerte paternidad con Moisés y los padres llaman a los hijos, le ponen nombre a los hijos. En la Biblia, cuando tú pones nombre sobre algo, eso es porque tienes autoridad, eres una autoridad espiritual y al poner nombre das naturaleza, esencia e identidad. Y es como que Moisés le dice a Oseas, mira Oseas, tu nombre es precioso, salvación, pero ya no te vas a llamar más Oseas, yo te voy a llamar y te van a conocer por Josué, que significa el Señor es salvación. El Señor a través tuyo va a obrar salvación. Josué era un verdadero hijo en la fe de Moisés. Moisés le cambia el nombre porque era una paternidad de Josué. Caleb también fue discípulo, también fue escudero. Aquí vamos a ver el espíritu de escudero. Cuando estudiamos la vida de Josué, no lo voy a hacer porque Dios nos ha hablado de esto mucho y hace poco incluso, cuando vemos la vida de Josué, siempre encontramos a Josué
como ayudante de Moisés. Miren que era un principal, era un jefe. No era un criado cualquiera. De hecho, la palabra servidor de Moisés es la palabra ministro. De alguna forma, Josué era un ayudante, era un colaborador cercano de Moisés. Un ministro, un brazo derecho, uno en quien se apoyaba Moisés. Pero Josué estaba a su lado sirviéndole. Creció Josué al lado de Moisés. Le doblaba a Moisés, por cierto, en edad. Moisés comienza su ministerio con 80 años y Josué tendría algo menos de la mitad en este momento, unos 40 años, pero cuando comenzó con Moisés era más joven. Y usted puede ver, si estudia con detenimiento la vida de Josué, usted va a poder ver un crecimiento en Josué. Lo vemos de criado, de sirviente, de mayordomo de Moisés, atento a sus necesidades personales, como un asistente personal de Moisés. Lo vemos en la tienda de reunión, cuando Moisés buscaba al Señor y hablaba con Dios cara a cara. Ahí lo vemos en la presencia de Dios a Josué. Hay un salto importante en la vida de Josué cuando lo pone Moisés al frente del ejército para luchar contra Amalek. Y ahora Josué no solamente es un sirviente, un acompañante, un discípulo, pero mientras que Moisés estaba con las manos en alto, Josué estaba peleando contra Amalek, capitaneando al ejército del Señor, convirtiéndose en un valiente guerrero. Y ahora también cuando tienen que seleccionar a los hombres de confianza, a los 12 espías que tienen que reconocer la tierra, ahí está Josué. Pero Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué, porque este era un punto importante de su vida. Caleb también fue un seguidor, un buen seguidor, un discípulo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que todo Israel se rebeló contra el Señor y estos dos hombres se mantuvieron fieles. Cuando todo el mundo se rebela contra Moisés y Aarón, estos dos tenían personalidad, tenían identidad, sabían de parte de quién estaban Moisés y Aarón. Estaban de parte del Señor y ellos querían estar también con el Señor. Caleb, a pesar de tener ese origen que probablemente es fácil de demostrar, edomita o, como les he dicho, queneceo, descendiente de Kenaz y ser extranjero, sin embargo llegó a ser un líder, fue adoptado, un hijo adoptivo de la tribu de Judá, un valiente también. Así que diga conmigo: discípulo, hijo, escudero. Eso es parte de la vida de Josué y de Caleb y muy importante en su formación, porque eso va moldeando el carácter. La segunda de las virtudes o el segundo de los atributos, estamos viendo el espíritu de los conquistadores. Vamos a verlo en el verso 25. Cuando vuelven de reconocer la tierra, a partir de ahí leemos Números 13. Por cierto, hoy nada de jiji jaja, Biblia, palabra y enseñanza, ¿de acuerdo? Y vamos a leer bastante, ¿de acuerdo? Y nos vamos a meter en la palabra y en cosas, revelaciones del Espíritu que te van a bendecir. A mí me han bendecido mucho. Así que nada de light ni de cosquillitas espirituales. Aquí, si te duermes, te vas, te lavas la cara o te vas por ahí, te das una vuelta, si no te interesa esto. Pero los que están aquí entiendo que son discípulos, que son hijos de esta casa, que tienen hambre de la palabra de Dios. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Y volvieron, verso 25, de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón, los 12, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y les dieron un informe. La palabra es, trajeron un mensaje, una palabra, un informe a ellos, Moisés y Aarón, y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. El fruto de la tierra era grande, era impresionante, era bueno. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Hasta aquí bien, el reporte de los 12.
porque dice, lo bueno de la tierra prometida, buen fruto, una tierra es una tierra buena, pero es una tierra que tiene gigantes, que tiene ciudades fortificadas y grandes. 29. Amalec habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Este versículo va a ser el comienzo de la segunda enseñanza, pero ya te voy a soltar aquí algo para que vayan meditando en esto. Diga conmigo, Canaán, llanos. Y sin embargo, diga conmigo, Jebús, montaña. Aquí hay una diferencia marcada, si te das cuenta, dice, los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Así que vemos que de los 6 pueblos hostiles que habían en Canaán, en la tierra prometida, habían pueblos de llanos y pueblos de montes. ¿Los jebuseos eran un pueblo de llanos o un pueblo de montes? De montes. Muy bien. Sigamos leyendo versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés. ¿Quién calmó al pueblo? Caleb. O sea, el pueblo, con el reporte de que habían gigantes y enemigos, ya se empieza a impacientar, y aparece en escena uno de nuestros conquistadores, Caleb. Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Y aquí está la segunda virtud del espíritu de los conquistadores, es un espíritu de fe. La palabra fe también en el original es la palabra fidelidad. En la Biblia muchas veces donde usted lee fe puede leer fidelidad, y donde lee fidelidad puede leer fe. Uno de los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. La palabra fe también se puede traducir por fidelidad. Había un espíritu de fe, había un espíritu fiel a Dios y a Moisés y a Aarón, un espíritu de fidelidad. Quiero subrayar esto, hermanos. Josué y Caleb eran hombres fuertes y valientes, pero su fuerza y su valentía no estaba basada en su capacidad de lucha, en su sabiduría, en su inteligencia, en lo numeroso del ejército que iba con ellos a la guerra, sino que su fortaleza y valor estaban basados en su confianza en Dios. Había una fidelidad a Dios y a la palabra de Dios. Había una fe. Sin duda la conquistaremos. No hay lugar para la duda. Dios está en esta empresa. Esta batalla es del Señor. La tierra es buena y es verdad que hay gigantes y enemigos y ciudades fortificadas, pero Dios nos la va a dar, la vamos a poseer. Sin duda la conquistaremos. Diga conmigo, fuertes y valientes. En numerosas ocasiones, en Números y también en Josué, vemos que habla de ellos y que Dios les dice a ellos, sed fuertes y valientes. O ellos le dicen al pueblo, esforzaos, no temáis, sed valientes. Tenían un espíritu de fe. El que tiene un espíritu de fe es alguien que tiene una fuerza en su interior, un valor que viene de Dios, porque confía en el Señor. Es alguien fiel, es alguien que quiere agradar al Señor en todo tiempo. Y así era Caleb y también, por supuesto, Josué. Versículo 31. Pero los hombres que habían subido con él, los otros espías, quitando a Josué, 10 espías, dijeron, no podemos. ¿Qué dijeron? No podemos. ¿Qué dice el espíritu de fe? Sí y amén. Sí podemos. Todo lo podemos en Cristo, siempre que sea la voluntad de Dios. ¿Qué dice el espíritu de duda y de incredulidad? Pero si Dios lo ha dicho que nos va a dar la victoria. No podemos. ¿Por qué? Porque todo lo ve con su mente racional, todo lo ve basado en la fuerza del hombre, todo lo ve según la razón humana. La fe, como muchas veces hemos dicho, no es ciega. Josué y Caleb veían la misma realidad, que había que pelear, que habían enemigos, que habían murallas, pero veían con los ojos de la fe que el Señor iba a darle la victoria. ¡Aleluya!
Versículo 31. Dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Miren cómo el espíritu de duda y de incredulidad te hace ver al enemigo más fuerte. No ves a Dios, el Todopoderoso, el fuerte de los fuertes y que nos da la fuerza también a nosotros, sino que el espíritu de duda y de incredulidad hace ver, todo el rato está parado en el problema, todo el rato está enfocado en la fuerza del hombre o en mi propia fuerza. ¿Qué pasa cuando tú te pones a ver tu propia capacidad, tu propia fuerza? ¿Quién puede servir al Señor así? Cuando Moisés dice, tu papá, soy tartamudo, no puedo ir. Y el Señor le dice, yo soy el que hizo la boca, yo voy a hablar en tu boca, que no vas a ser tú, yo voy a ir contigo. ¿Qué ha pasado con los hombres que se han visto a sí mismos? No podemos servir a Dios, no podemos vencer en nada. Decimos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No podemos vencer al pecado, no podemos vencer los retos de la vida. Pero ¿qué hace el espíritu de fe? La fe que el Señor nos ha dado, que es un don, que es un regalo, hace que veamos que no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Sí voy a poder en Dios. Yo no tengo fuerza ninguna, pero mi Dios tiene toda la fuerza. Y su poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. La extraordinaria grandeza de su poder está en nosotros, un vaso de barro. Si te pones a ver el vaso de barro, ¿qué puede hacer el Señor con este vaso de barro? Pero si te pones a ver quién está en mí, quién vive en mí, te das cuenta de que Dios tiene una fuerza ilimitada, un extraordinario poder. ¡Aleluya! Pero estos vieron a los enemigos como más fuertes. Versículo 32. Y dieron un mal informe. ¿Has estado alguna vez con gente que siempre da un mal informe? ¿Siempre tiene el pero? No, vuelvo y repito, no es cerrar los ojos a la realidad y decir, esa pared negra, esa pared negra, esa pared negra. No, la pared es blanca, pero la podemos pintar negra. Lo que estoy diciendo es a gente que dice, ¡ay no, pero pintarla negra! Es que es muy blanca. ¿Y dónde vamos a encontrar la pintura? ¿Y con qué dinero? ¿Y con una mano será bastante? ¿Seguro que la podremos pintar negra? Yo no tengo ni ganas ni fuerza. Esa gente, madre mía, no puede servir jamás a Dios, ni tampoco es buena para nada. Porque está todo el rato dando un mal informe, enfocada en lo negativo, con un pesimismo que es un espíritu de duda y de incredulidad terrible. Jehová lo reprenda. Dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. ¡Wow! Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. O sea, había gigantes, hijos de Anac, pero hasta los que no eran gigantes los veían como gigantes. Todos son de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Terrible este espíritu de incredulidad. Primera característica, eran hijos, eran discípulos, eran escuderos. Segundo, tenían un espíritu de fe, de fidelidad, eran fuertes y valientes. Y aquí va la tercera, de Josué y de Caleb, eran matagigantes. Pero a los matagigantes yo les llamo come langostas. Vamos a inventarnos una palabra. ¿Qué dijeron los 10 espías? Éramos como langostas delante de los gigantes. ¿Cómo se veían? Como langostas. Esa tierra devora. Está llena de habitantes que te devoran. Vamos a ser como langostas. Nos van a pisar, nos van a comer fácilmente. Todos los hombres, hasta los que no son gigantes, son más grandes que nosotros. Estamos perdidos. Esa era la mentalidad. Ahora vamos a ver la mentalidad de un matagigantes. ¿Verdad que Caleb mató gigantes? ¿Verdad que Josué mató gigantes? Y el tercer conquistador que vamos a ver también mató gigantes. ¿Quién será? El cuarto, no. Porque el cuarto es una sorpresa. Pero estos dos
Caleb y Josué mataron gigantes. Pero ahora les vamos a llamar come langostas. ¿Qué decían los 10 espías? Nos van a comer. No, es una tierra que devora, es una tierra mala que nos va a devorar. Nos van a pisar como una langosta. Ahora vamos a ver lo que decían Josué y Caleb. El pueblo se rebeló en Números 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, levantaron la voz, yo me los imagino gritando, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Miren qué diferente las versiones. ¿Qué decían los 10 espías del mal informe? ¿Que era una tierra buena? Que era una tierra que te devora. Era una tierra que te mata. ¿Pero qué dicen Josué y Caleb? La tierra no es el problema. La tierra es una tierra buena. En gran manera, versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. O sea, todo lo contrario. No nos va a devorar. La tierra no nos va a devorar. Nosotros vamos a comernos la tierra. Porque la tierra nos va a dar frutos buenos y nos va a dar leche y miel. Otra mentalidad, diga conmigo otra mentalidad. Versículo 9. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán comida nuestra, presa nuestra. La palabra allí literalmente es comida. En la Reina Valera, ¿qué dice? Nos los comeremos como pan. Los gigantes, eso nos los vamos a comer como pan. La tierra es una tierra que nos va a dar buen fruto, leche y miel, pero hasta los habitantes nos los vamos a comer nosotros. No nos van a comer, no vamos a hacer nosotros como langostas. Ellos son como langostas. Nosotros no los vamos a comer a ellos. Su protección les ha sido quitada. Y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Alguien diga aleluya. Versículo 10. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Mire usted. Estos eran matagigantes. Estos dos, Josué y Caleb, eran, yo les he llamado así, come langostas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Hay una revelación sobre la langosta en la Biblia tremenda. La langosta, habían plagas que devoraban las langostas. Ustedes saben que cuando había una plaga de langostas, destruía la tierra, arrasaba los campos, comían las cosechas. Era como una nube de saltamontes grandes. La langosta es un saltamonte, pero más grande, que venía sobre la tierra y era una plaga. En diferentes momentos hay plagas de saltamontes en la Biblia, de langostas en la Biblia, y le llama el ejército del Señor. Porque aunque es un insecto, cuando van juntos, arrasan, empobrecen. Es un juicio de Dios. La langosta también aparece en el libro de Joel y dice, os restituiré los años que comió la langosta. Y habla ahí de que la langosta comió años como parte de un juicio a Israel. En el libro de Joel dice, está hablando palabras de restauración y dice, os voy a restaurar los años que comió la langosta. Ahora, en el mundo espiritual, por eso Dios nos está hablando en tipologías, atentos aquí. En el mundo espiritual, Dios no está preocupado con las langostas a nivel de insectos, pero sí que hay cosas que nos roban años de vida. Me estoy refiriendo a pecados, me estoy refiriendo a espíritus de maldad. Satanás viene a matar, robar y destruir. En Malaquías, capítulo 3, cuando habla de que diezmemos y ofrendemos para que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde, dice, y reprenderé al... ¿Quién es el devorador? Satanás. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Es contra carne y sangre? ¿Es contra espíritus? Hay enemigos espirituales, hay fortalezas de maldad,
hay pecados. O sea, os hablo del pueblo de Israel. ¿Los gigantes estaban fuera o estaban dentro? ¿El problema estaba fuera o estaba dentro de ellos? En sus corazones. ¿Qué dicen Josué y Caleb? No seáis rebeldes, ni dudéis contra el Señor. No os rebeléis. La rebeldía y la incredulidad eran los verdaderos gigantes que les derrotaron a esos hombres. No eran los gigantes físicos. El problema eran sus iniquidades. Ahí estaban los gigantes. Ahí estaban las langostas. El problema que roba años es el pecado. ¿Qué trae juicio a nuestra vida? Es la maldad, es la iniquidad. Cuando tú estás en santidad, tú estás bien con Dios, tú no tienes que temer a nada. El Señor, al revés, te multiplica los años, te alarga los días, hace que tu tiempo cunda más, hace que tus días sean buenos sobre la tierra. ¿Están conmigo? Así que nuestro enemigo es el pecado, nuestro enemigo son espíritus de maldad que entran en nuestra vida, le damos cabida y nos pueden devorar. ¿Por qué dice, trae tu diezmo y tu ofrenda al alfolí y yo reprenderé al devorador? Porque cuando tú no traes tu diezmo y tu ofrenda y estás en pecado y estás robando a Dios, hay una brecha en tu economía. Y cuando hay una brecha en tu economía, no estás con protección en tu economía y en tus recursos, entra la langosta, entra el devorador. Espíritu de maldad. Cuando ministramos las vidas, nosotros vemos cómo el pecado ha abierto una brecha. La falta de santidad, la falta de paz con Dios ha abierto una brecha. La gente no tiene su cobertura, su protección. Y entonces aparecen espíritus de enfermedad, espíritus de accidente, espíritus de pobreza, malas decisiones, desórdenes que traen ¿qué? Las vidas acaban arruinadas si no se arrepienten a tiempo. ¿Me están entendiendo, verdad? Cuando te vienes a dar cuenta, a la gente hemos perdido años. Y tú dices, ¿pero por qué hemos perdido años? ¿Porque Dios nos ha hecho perder años? Con Dios no se pierden años. Con Dios todo es ganancia, hermano. Con Dios no se pierden años. Es por nuestra maldad, es por nuestro pecado. Es porque le hemos abierto lugar al enemigo que ha metido sus langostas a devorar. Aparecen amistades que en vez de aportarte algo, te comen tiempo, te chupan fuerza, te contaminan. Relaciones que están fuera de orden. Pecado, espíritus, personas que no te aportan nada, y ahí están los gigantes, y ahí están los enemigos, y ahí está lo que nos está robando, la langosta. ¿Están viendo? Entonces, los que dieron el informe malo, los 10 espías, dicen, delante de esa gente, éramos como langostas que nos pisaban, éramos como langostas que pequeñitos y ellos eran muy grandes, esa tierra nos va a devorar. Pero Josué y Caleb tenían una tranquilidad y decían, no, el Señor está con nosotros, no temáis. La protección de esa gente les ha sido quitada. Están indefensos delante de nosotros. ¿Y cómo se veían? Se veían como gigantes. Se veían más grandes y más fuertes que la gente de aquella tierra. No los comeremos como pan, serán presa nuestra, serán nuestra comida. Las langostas son ellos, nosotros no, ellos son las langostas, porque delante del Señor los hombres son como pulguitas, son como langostas. ¿Qué pueden hacer las ciudades fortificadas y los gigantes delante del Todopoderoso? Aleluya. Si Él está con nosotros, esa tierra es una tierra que vamos a tomar y es una tierra que nos va a alimentar, que nos va a dar leche y miel. ¿Me siguen? Diga conmigo, eran como come langostas. No tenían miedo de que les iban a comer. Ellos eran matagigantes, eran come langostas. Y hermanos, aquí hay una enseñanza. Ustedes saben que yo a veces he dicho que España es una tierra buena, pero es una tierra donde espiritualmente hay una realidad. Espiritualmente hay fortalezas, hay un ambiente con el que luchamos todos los días. Y yo les he hablado de que tenemos que ser como Juan el Bautista. Tenemos que saber vivir en el desierto. En muchos sentidos, esta tierra es una tierra donde hay incredulidad. Es una tierra donde no encuentras un ambiente abierto a Dios, abierto al Evangelio, sino todo lo contrario. Y les he dicho que tenemos que ser como Juan. Juan comía, me refiero el que bautizó a Jesús. Juan comía langostas y miel silvestre. Esa era su dieta.
¿Y saben cuál es la dieta nuestra? La dieta nuestra tiene que ser langostas y miel silvestre. La miel es la palabra. Escucha, joven, ¿tú quieres ser un matagigantes? Solamente 3, ¿eh? O que te chafen los gigantes a ti. ¿Tú quieres ser un conquistador? Te tienes que comer la miel que te hace fuerte. La miel es la revelación de la palabra de Dios. Aquí hay miel. Aquí hay lo que te da fuerza. Como cuando Jonatán estaba en la guerra y metió la punta de su lanza en un enjambre de miel y se lo llevó a la boca. ¡Ay, santos! Ustedes saben que en el Amanecer de Esperanza, en la cesta que nos regalaron tipológica, que yo me la comí en representación de todos ustedes. No me la pude comer entera porque eran muchas cosas, ¿no? Tuve que dejar cosas allí. En el último día que nos veníamos, empecé a dejar cosas. Pero comimos, Tony y yo comimos un poco de cada cosa. Y esa era una profecía. Me parece que los jóvenes la habéis visto. Yo ni la he visto otra vez. Desde que viví ese momento de tanto peso espiritual, desde que viví ese momento ya no he vuelto a escuchar ni nada. Pero sí te puedo decir lo buenos que estaban los frutos. Y Dios ahí en esa palabra profética decía que nos iba a dar un buen fruto. Íbamos a tener un fruto de la tierra. Un fruto bueno, grande, maduro, abundante. Y una de las cosas que nos pusieron fue miel pura. Con la forma y todo del panal. O sea, una miel que la cortabas con el cuchillo. Con la forma del panal. Y en la boca, cuando te lo metías en la boca, se deshacía y sacabas la cera. O te comías la cera, lo que tú quisieras. Y cuando estábamos ahí, un desayuno, ¿no? Y estábamos ahí comiendo un poquito de cada esa fruta. Y yo me comí esa miel. Yo digo, wow, la palabra. Que nunca nos falte la revelación de la palabra. Esa es la miel. Ustedes saben que la miel es imperecedera, no se corrompe, no se pudre, se puede solidificar, pero no se echa a perder. ¿Qué propiedades tan puras tiene? Así es la palabra de Dios, hermano. Esta palabra tiene miles de años y sigue dándole alimento al que tiene hambre de Dios y sed de Dios. Es nuestra fortaleza. Jóvenes, os escribo a vosotros porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí están los dos alimentos nuestros, la miel y las langostas. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En la palabra que permanece en nosotros, la miel. Y las langostas. Miren, ya está bien de una juventud que tiene miedo, que está diciendo, ay, el pecado es tan fuerte, la tentación es tan terrible, puede conmigo, es algo que no lo puedo vencer, es que no puedo, como decían esto, no podemos, es algo más grande que yo, más fuerte que yo. Ay, es que cuando viene el momento que me invitan los amigos para hacer esto, lo demás, ya es que no puedo decirles que no. Hay gigantes que se levantan y que son terribles, gigantes de baja estima, gigantes de pereza, gigantes de droga, o gigantes de pornografía, o gigantes de lo que sea, y es que es algo que es más grande que yo. Déjame decirte que esas cosas te las tienes que comer tú. Eso no te tiene que robar años, eso tiene que ser tu alimento. Cuando tú enfrentas el pecado y lo vences, te fortaleces en el espíritu. Son langostas que te comen. Cuando tú enfrentas a un gigante y lo vences, te estás fortaleciendo en Dios. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno y la palabra de Dios permanece en vosotros. Cuando te venga un problema, una tentación, cuando te venga un gigante, que tú digas, wow, esto es un gigante para mí, esto es un desafío muy grande, no lo veas como un gigante que te va a devorar. Mira una oportunidad de comer langostas. Mira una oportunidad de crecer, de madurar, de fortalecerte, de ver la gloria de Dios en ese reto y en esa prueba. ¡Aleluya! ¿Hay alguien que me entiende? Dale un aplauso al Señor por eso. Ellos eran como langostas. No me va a robar el pecado años, no me va a robar el demonio años, no me va a robar ninguna mala amistad, me va a robar años. Ay, no, es que cuando me viene Pedro con esos ojos
tan bonitos, con esa voz encantadora, y me dice que soy la princesa del lago de los cisnes. Es que no puedo decir que no. Señor sabe, lo voy a convertir. El Señor sabe. Esa es la frase favorita de los que no quieren hacer lo que deben hacer. Los que no cumplen su responsabilidad. El Señor sabe. Si el Señor sabe que tú eres un cabezón, una cabezona, y que ahí viene una langosta que te va a devorar años. Ahí viene un gigante que te va a chafar. Pero como estás recibiendo la palabra, eso no va a pasar en tu vida, en el nombre de Jesús. Sino que tú vas a ser un matagigantes. Tú vas a ser un come langostas. Y tú vas a decir, ay, ahí veo venir una langosta. Mira, esta prueba me la zampo yo. Este gigante le chafo yo a él. No me va a chafar él a mí. Pedrito, vete con tus poesías para otro lado, que yo sé en quién he creído. Yo sé lo que Dios tiene para mí. Y no hay ningún amorío, ningún hombre en la tierra que me va a apartar del propósito, de lo que Dios me va a dar. Dios me va a dar una tierra buena, y dentro de la tierra buena va a haber un hombre bueno para mí. Amén. Y aplíquese esta misma metáfora a los hombres. ¿De acuerdo? Nada de venirnos abajo con cualquier pecado, hermanos, con cualquier reto, con las luchas que tenemos en nuestro interior, que a veces son tormentas, que parece que no puedo. ¿Cómo que no puedo? Espérate un momento, si esto es para que yo crezca, si esto es para fortalecerme, si esto es mi alimento. A veces dice, Señor, fortaléceme, hazme madurar, hazme crecer. Y el Señor dice, ok, ahí va un langosta para allá, te las mando. ¿O qué te crees? Que en la vida fácil, en la vida es una tómbola, La vida es tan bonita. La vida es La Voz, PlayStation, Facebook y me voy a Portaventura y así. Qué guay, y qué iglesia tan guay, qué bien me lo paso y todo guay. Es una mentira. La vida es una lucha. La vida es un reto. Son conquistas y no hay conquistas sin pelear. ¿Me escucha? Ay, a mí me gustaría ser como fulano, como vengano, tener esa casa, tener eso, no sé qué. Cualquier cosa que quieras conseguir cuesta. Si quieres tener cultura, cuesta. Si quieres saber idiomas, cuesta. Si quieres estar sano, cuesta. Si quieres tener una buena familia, cuesta. Si quieres servir al Señor, cuesta. No es para los flojos, no es para los gandules, no es para los cobardes, para los que se cruzan de brazos, para los que no luchan. No. La vida es para los luchadores. Pero nosotros en Cristo somos más que vencedores, hermano. Así que no es que vas a luchar y dices, veremos a ver si gano. No, el Señor te dice, todo lo que yo tengo para ti te lo voy a dar. Solamente sé fuerte y sé valiente. Te voy a dar la victoria, vas a ser más que vencedor y vas a conquistar lo que yo te quiero dar. Y denle un aplauso al Señor si lo cree. Son buenas nuevas. Nada más que tengo buenas noticias para ti. Entonces, esa actitud de, aquí, a ver si aguanto, a ver si paso la adolescencia, a ver si paso la juventud, qué edad tan mala. ¿Por qué tiene que ser la adolescencia una edad mala? ¿Por qué tiene que ser la juventud una edad mala? Todo lo contrario, es una edad bonita, es una edad preciosa. Solamente tienes que cambiar la mentalidad y decir, es mi tiempo de crecimiento, de maduración, de prepararme. El Señor no dice, os escribo a vosotros jóvenes que las vaya a pasar canutas. Os escribo a vosotros jóvenes. No saquéis el pie fuera de la iglesia, que en el mundo os van a devorar. ¿Dice eso? Os escribo a vosotros jóvenes que sois débiles. Dice, os escribo a vosotros jóvenes que sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Diga conmigo, miel. Y habéis vencido al maligno. Diga conmigo, langostas. Diga conmigo, me las como. ¡Aleluya! Entonces cuando tú vas en esta fe de Josué y Caleb, en este espíritu de Josué y Caleb, el gigante eres tú. Mira al que está a tu lado y dile con un ojo visco, el gigante eres tú. El gigante eres tú. Para los espíritus, para los pecados, para lo que tú enfrentes,
Si el Señor está contigo, el gigante eres tú, el gigante está detrás de ti. El gigante era David, no era Goliat. El gigante era Josué y Caleb, no eran los hijos de Anac. Así que somos como langostas. Amén. Y mata gigantes. Amén. Así que ya vamos por la tercera. Vamos con la cuarta. Ahora en Números, estamos allí, capítulo 14, versículo 20. El Señor iba a destruir a Israel y Moisés intercede. Entonces el Señor dijo, Números 14, 20, los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Qué había en Caleb? Un espíritu diferente. En la Reina Valera, ¿cómo lo dice? Un espíritu superior. Y me ha seguido plenamente. Ahora vamos a leer en el capítulo 32. De Números también, un poquito más adelante, capítulo 32 de Números. Son textos para subrayar, hermanos, para sabérselos bien. Números 32, versículo 10. Y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo, ¿estáis ahí? Números 32, 11. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. Literalmente es, no me siguieron enteramente. Sino Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, ahí lo que os explicaba antes, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Aquí está la cuarta virtud. Estaban completamente entregados. Di conmigo, completamente entregados. ¿Cómo seguían al Señor? Completamente, enteramente. No seguían al Señor los domingos y los lunes, pero los martes, miércoles no, y los jueves y viernes sí. No seguían al Señor en estas áreas y en estas otras no. No. Te doy, Señor, todo, pero no me pidas esto. No. Ellos le seguían al Señor completamente, porque no se puede amar al Señor de otra forma si no es enteramente, completamente. Por eso su espíritu era un espíritu que halló testimonio ante Dios. Estos hombres tienen fe, estos hombres me han creído, estos hombres se han jugado por mí, estos hombres, aunque toda la congregación se rebeló, ellos dos, y casi les cuesta la vida, hermanos, como mártires, porque dice que los querían apedrear. El espíritu que había en el pueblo de Israel era tan contrario al espíritu de Josué y Caleb que cogieron piedra y los iban a matar cuando apareció la gloria de Dios, y la gloria de Dios paró ese momento y les salvó la vida el Señor. Dios es fiel, Dios cuida a los que se entregan completamente, Dios provee a los que se entregan completamente, Dios no deja en vergüenza a los que le siguen fielmente. ¿Cómo estaban Josué y Caleb? Completamente entregados. Los ojos del Señor. Este es un texto mío, pero te lo presto en unos momentos. Ahora si quieres. Bueno, pues lo regalo. Ya me buscaré yo otro. Los ojos del Señor recorren la tierra para mostrar su poder a aquel que tiene un corazón completamente entregado para Él. Completamente dedicado para Él. No me sé el texto, o sea, la cita no me la sé, pero el versículo sí. Escuche esto. Hubo un hombre que se llamaba Moody, que se fue para ver lo que Dios estaba haciendo en Inglaterra. Él era estadounidense. Y escuchó solamente una frase que se dijo desde el púlpito. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que se entrega completamente a Él.
Y entonces Moody, escuchando esa predicación, dijo, ese hombre soy yo. Y esa palabra la agarró. Hermano, una palabra te puede cambiar la vida. Si la abrazas y la crees. A mí no me ha cambiado una emoción, una reunión, una canción bonita, un predicador guay. A mí me ha cambiado la palabra de Dios, que la he creído con todo mi corazón. ¡Aleluya! Amén. Y he tomado una decisión por Cristo, un compromiso con Cristo. Y Moody dijo, ese hombre soy yo. Se entregó completamente al Señor y ganó miles de almas para Cristo. Y tú puedes ser el próximo Moody o la próxima sierva de Dios, Kathryn Kuhlman, la próxima mujer que impacta a muchos a tu alrededor, el próximo hombre con una gracia y un fuego nunca visto, puede ser tú. Si le entregas completamente tu corazón al Señor, su poder se va a manifestar en tu vida. Qué hermoso es esto. Ellos siguieron completamente al Señor y el Señor dice, a estos dos los voy a introducir y van a ser conquistadores. Ahí va otra. Y este ya nos introducimos en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1. Vámonos a Josué, capítulo 1. La quinta. Ya nos vamos a quedar por Josué. Ese texto tan conocido, sé fuerte y valiente, tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo 7. 1:7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ok, cuando leemos sé fuerte y sé valiente, muchas veces podemos pensar, claro, fuerte para pelear, valiente para dirigir a aquel pueblo. Pero no se trataba de eso. Si os dais cuenta, versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. Diga conmigo, fuerte y valiente para obedecer. Y aquí va la quinta virtud de un espíritu de conquistador, es la obediencia. Fuerte y valiente ¿para qué? Fuerte y valiente para obedecer. Dios tenía en Josué y en Caleb dos hombres sujetos, dos hombres obedientes, que no se pusieron a inventar, que le creyeron a la palabra del Señor. Miren, en el incidente que hemos leído allí en Cades Barnea, ¿saben lo que sucedió a continuación? Que cuando el pueblo, Dios aparece con su gloria y le dice, todos ustedes de 20 años para arriba van a morir en el desierto. Sus hijos de 20 para abajo poseerán la tierra. Y Josué y Caleb, que me han seguido fielmente, regresen al desierto a seguir dando vueltas. Al día siguiente se pusieron de luto y se levantaron unos hombres muy fuertes y muy valientes. Se armaron y dijeron, le creemos al Señor Moisés, vamos a tomar la tierra. Ayer nos equivocamos, nos contagiamos del mal espíritu de los espías, de los 10 espías, pero hoy estamos con otra disposición. Vamos a pelear contra los de Amalek. Y el Señor, a través de Moisés, les dice, no vayáis, porque os van a dar una paliza, vais a perecer en el camino. No vayáis, porque ya el Señor no quiere que entréis. Ahora el Señor quiere que vayáis 40 años a dar vueltas en el desierto. 1 año por cada día que han estado los espías en la tierra prometida. 40 días espiando la tierra, por cada día 1 año, 40 años. La obediencia ahora os exige al desierto. Ser fuertes y valientes ahora no es ir a tomar la tierra, es ir al desierto. Entonces a veces, hermanos, nos quedamos con una cosa y nos olvidamos de la otra.
fuerte, valiente, con ímpetu. El nombre Caleb significa impetuoso. Pero la salvación, el nombre Josué significa las salvaciones del Señor. ¿De quién es la salvación? O sea, no vamos a hacer nada separados de Él. No vamos a poder hacer nada si Él no está con nosotros. En la obediencia a su palabra, en la obediencia a su voz, ahí es donde está verdaderamente la bendición, hermanos. Entonces, cuando los hombres fueron, los de Amalek acabaron con ellos, los mataron. ¿Eran fuertes y valientes para ir a pelear? Claro, pero les faltó ¿qué cosa? Que nunca te falte la obediencia, que nunca nos falte la obediencia. Díselo al que está a tu lado, dale un codazo, que nunca nos falte la obediencia. Ahora esto es muy importante. Josué, capítulo 14. Versículo 6. Esta es la 6. Josué 14. Ahora estamos en Josué todo el rato. Verso 6. En la conquista, ya estamos en la conquista. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneceo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentía en mi corazón. ¡Qué hermoso! Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Pues dice, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí, le dice Caleb a Josué: el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. Desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y aquí ahora tengo 85 años. Ahora miren, verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón. ¿Qué dio? Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. O sea, el gigante más grande de todos estaba en Hebrón, porque los anaseos, los de Anac, eran los gigantes. Entonces la tierra descansó de la guerra. Hermanos, qué hermoso. 85 años, aquí está la 6. Señores y no esclavos del tiempo. Hay mucha gente, especialmente la gente que tiene ese espíritu medroso, ese espíritu de duda, de incredulidad, que tienen el corazón duro y son esclavos del tiempo. ¿A qué me refiero con esclavos del tiempo? Se les va la vida, envejecen, no controlan su tiempo, no viven el tiempo, no aprovechan las etapas. Y no sé si tú te identificas con lo que yo estoy diciendo, pero a mí a veces parece que el tiempo se me ha ido y no lo he aprovechado. Que hay etapas que no me han rendido, que no las he aprovechado bien. Parece que el tiempo va muy rápido o muy lento en otros momentos, muy lento. Yo estoy esperando que llegue algo y no llega.
y me desespero y cuando llegan y lo disfruto. Esclavos del tiempo. La gente esa mala no solamente no tomó la tierra prometida porque dijo, es mala, es una tierra que devora a sus habitantes, sino que perdió 40 años. ¿Qué hacían 40 años en el desierto? Esclavos de un tiempo. ¿Me entiende? ¿Por qué 40 años? Dios había traído ese juicio. Un año por cada día. ¿Y cuál era el propósito de esos 40 años? Envejecer y morir como los animales. Pasar el tiempo. Aquí estamos dando vueltas. Pero para Josué y Caleb, ¿esos 40 años fueron años perdidos? Y para los de 20 años para abajo, esos 40 años fueron escuela. Esos 40 años fueron tiempo aprovechado para aprender, para conocer a Dios, para seguir en su discipulado, para hacerse más fuertes. Ellos sabían que llegaría un día que Dios los introduciría a la guerra. Y que no estaban Josué y Caleb con una queja, mirad que cada año somos más viejitos. Ay, que ya tengo 60. Ay, que ya tengo 80. No. Josué y Caleb dice, me he conservado mi fuerza. Como era mi fuerza con 40, es mi fuerza con 85. Caleb y también Josué, exactamente igual. Es que son espíritus afines, son almas gemelas. Tanto Josué y Caleb, tanto monta tanto. Ellos mantuvieron la frescura, la juventud, hermano. A veces os lo he dicho, hay jóvenes que veo aquí que parecen viejos. Que se os ve la cara cansada. Que os dormís a las 2 de la mañana. Que no se ve alegría ni vitalidad. Porque la savia de la vida está en Jesús. La alegría y la fuerza nos la da el Señor. Él rejuvenece mi espíritu y entonces estoy fuerte y tengo ánimo para trabajar y ánimo para todo. Pero cuando estás en pecado, en desorden, cuando estás viviendo una vida común y corriente, tu espíritu está envejecido, tu corazón está apocado, no tienes la fuerza que deberías tener. Josué y Caleb tenían algo hermoso, hermano. Se mantuvieron verdes, se mantuvieron frescos, porque no se trataba del tiempo humano, se trataba de que había un propósito. Y hasta que no se cumplía el propósito, es como que el reloj se paralizó. Y ellos estaban preparándose. No fueron esclavos del tiempo, fueron señores del tiempo. ¿Qué toca? 40 años de desierto. No van a ser 40 años para morir. Nosotros no vamos a morir. Nosotros no vamos a estar en queja. Nosotros no vamos a envejecer. Nosotros vamos a estar cada vez más jóvenes y más fuertes. Y yo me los imagino a Josué y Caleb. Contigo y conmigo no va la cosa. Esa generación muere porque fue rebelde al Señor. Pero contigo y conmigo nosotros estamos con esta generación nueva. Vamos a liderar a los próximos conquistadores. Nosotros somos conquistadores. Amén. Y no se veían como dos viejetes. Que somos los más mayores. Eso ya es tiempo para vosotros. Y hijos, conquistar la tierra. Y luego no decís cómo va. No, ahí estaban ellos los primeros. Y después de que Caleb ayudó a conquistar la tierra prometida a todo Israel, se quedó él para lo último. Y con 85 años, acompañado de sus hijos y de los hombres de Judá, se va al campamento a Gilgal y le dice a Josué, Josué, this is my moment. This is my hour. Mira, Dios me ha dejado que estoy con fuerza. Mira cómo puedo manejar la espada. Yo, cuando estuve en Toledo comprando la espada, me quedé con ganas de coger una más grande. Eso es una espada, pero luego están los mandobles. Los mandobles son para cogerlo con las dos manos, no con una mano. Hermano, hay que tener lo que hay que tener. Tú vete para allá. Nada más que te pones una cota de malla, las cotas de malla esas, 20 kilos. 20 kilos, ¿sí o no, Benjamín? Tú hacías así, con la cota de malla. ¿Y esto se lo ponían? Sí, eso era como los calzones, eso era como la ropa interior. Pero encima entonces el casco, la armadura, todo. Y ahora coge la espada. Esas espaditas todavía, pero las espadas cómo pesaban. Y el escudo y todo. ¿Cómo tenían que estar esos? Schwarzenegger. Ahora ya Schwarzenegger, no, el de Thor, ¿cómo se llama? Bien fuertes. Pues así yo me imagino a Caleb. Caleb estaba en forma. Caleb no llegó allí todo barrigón. Bueno, ¿qué? Me toca. No, estaba preparado, estaba listo. Y llegó. Lo que tenía era más experiencia.
Lo que tenía era más convicción de que Dios le va a dar la tierra. Y le dice a Josué, si el Señor se agrada de mí como se agradó hace 40 años, yo sé que me va a dar ese monte. Y Josué le dice, oye, pero ¿sabes que los gigantes más grandes están todavía ahí apostados en Hebrón? Pero el Señor me lo prometió, Hebrón es para mí. Y aunque está lleno de gigantes, el jefe de los anaseos vive allí, esta va a ser la última victoria de mi vida. Y Caleb, qué hermoso, termina su vida en derrota. ¿Sí o no? Termina su vida en vergüenza. ¿Sí o no? Termina su vida en victoria. Y dándole herencia a sus hijos, dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Le aprovechó. Esta mañana, o ayer por la mañana, estábamos con mi esposa viendo en televisión, vi la entrevista que le hicieron a Ale San Pedro, que la pusimos ayer en una redifusión. Entonces estaban ahí hablando con él, estaban entrevistándole, y le dice Pastora María Eugenia, también hemos visto en tu biografía que eres ingeniero de sonido, que estudiaste ingeniero de sonido. Dice, sí, cuando estaba terminando la carrera de música, dije, bueno, para prepararme mejor y entender mejor todo el tema de sonido, pues hice un grado superior de ingeniero en sonido. Y yo le digo, mira cómo Dios lo está usando. ¿Cuántos años tenía? ¿30 años? 29 años. Escucha, 29 años. Licenciado en música. Graduado en psicología. Ingeniero de sonido. Toca el piano, toca el violín. Yo qué sé qué más. Casado y pastoreando una iglesia. ¿Sabes qué? A ese tipo le ha aprovechado bien el tiempo. 29 años. ¿Qué 29 años bien aprovechados? ¿Me está escuchando aquí alguien? Aprovechó su año y ahora está sirviéndole a Cristo. Hermano, pero si servía a Cristo, el Señor se va a usar de mí, el Señor sabe. El Señor sabe que eres un zoquete y un gandul. Y que hay dones en ti que se tienen que pulir y que te tienes que formar para servir bien a Cristo. Y ser alguien educado, y ser alguien formado, y aprovechar los años. Y hay algunos, no digo esto para desánimo, pero hay algunos que el tiempo no nos ha aprovechado. No sabemos hacer la O con un canuto. Ahora España está como está y llamas a las puertas. ¿Y quién te da trabajo? Pero tú, ¿quién eres? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué idiomas hablas? O te pones a ver de qué forma te puedes tú ganar la vida, porque no todo es estudiar. A lo mejor tú eres un buen profesional de X cosa, de X. Soy un buen profesional en esto, en carpintería, en fontanería, en la construcción, en sonido, en lo que tú quieras. En lo audiovisual, en no sé. Sé hacer algo, puedo montar una empresa, puedo ganarme la vida, sé hacer algo con mis manos. Pero hay gente que no le ha aprovechado el tiempo, que no han podido ser aprendices y no han aprendido. Porque han estado pensando nada más en lo que les apetece. Es que a mí lo que me gustaría es esto. Es que yo no estoy ahora para aprender esto otro. Es que a mí lo que mi mente está mismo puesta en esto otro. Y han estado así, como digo yo, viviendo un fin de semana continuo. La vida es un weekend, es un fin de semana, pero la vida no es un fin de semana. El fin de semana es bonito si has trabajado durante la semana. ¿Me entiende alguien aquí? Y qué hermoso ver gente que se prepara o que trabaja, que es un buen profesional, que es esmerado, que hace las cosas bien, que tiene ganas de aprender, que tiene actitud, que a veces ni siquiera es lo que tú sabes, es la disposición, es el corazón, es como tú le pones ganas a la vida. Entonces tú dices, párate, mis años tienen que valer. A veces veo jóvenes aquí en medio nuestro que están agobiados. Es que estoy agobiado porque es que tengo un examen. Es que estoy agobiado porque tengo que tomar una decisión de no sé qué. Pues son tus conquistas, hermano. Para eso tienes a Cristo. ¿Para qué tienes a Cristo? ¿Para venir puntual a la reunión? Pues eso ya tienes que hacerlo. Porque te lo están diciendo todos los domingos, todos los días te lo están diciendo. Hoy también nos lo han dicho. Ya tienes que aspirar a otras cosas.
¡Hola! Yo recuerdo una etapa en mi vida, mira, que estaba preparándome para casarme, sacándome el carnet de conducir, estudiando trabajo social, pastoreando al lado del pastor Fernando, licenciado en mudanzas, escuela dominical, Radio Vida, que estaba en sus comienzos. Cuando me iba a la cama me dormía, de verdad, me dormía. No se me hacían las 3 de la madrugada por ahí, a ver, hablando o viendo algo en la televisión. Llegaba a la cama y hacía ¡bum! Y me dormía hasta la mañana siguiente. Estaba cansado. Pero me saqué mi carnet de conducir, terminé mi carrera, trabajé para casarme, aprendí a ser locutor, estuve al lado de mi pastor y me formé. Y algunos me dicen, ¿y tan joven pastor? Y yo digo, pues sí, tan joven pastor, pero no he perdido años, no he perdido tiempo. Perdí un año que metí la pata y me equivoqué, pero aún en ese año que metí la pata y me equivoqué, aprendí un montón. Aprendí bastante. ¿Me están entendiendo? Para servirle a Cristo. Porque Él no me ha rescatado para yo estar dando vueltas en el desierto. Él me ha rescatado para conquistar, para ser un conquistador. Amén, hermano. Amén. Y ojalá que en este día Dios te confronte con cosas que a veces son pequeñitas, pero que hablan mucho de nosotros. Del Dios que tenemos. Del espíritu superior que tenemos. Y esto no es coaching. Esto es spirit. Amén. El Espíritu Santo te va a ayudar a estudiar bien, a trabajar bien, a aprender, a crecer. ¿Cuántas reuniones has estado sentado? Y te has salido igual que entraste. Eso no puede pasar ni una vez más. Cuando tú estés aquí sentado, tú tienes que decir, este tiempo no me va a pasar sin que me aproveche. Yo no voy a ser un esclavo de los tiempos, de los años. Sino que yo me levanto en el nombre de Jesús y este tiempo es un tiempo que conquisto para yo formarme, para yo aprender, para yo crecer. Es una bendición, es un encuentro con mi Dios, es una oportunidad. Amén. Amén. Los 40 años de desierto, 40 años de crisis. Los 40 años para Josué y Caleb, 40 años de equipación, de instrucción. Entonces vamos a ver las cosas con esta mentalidad. Pon ahí, señores y no esclavos del tiempo. Las 7, vamos allá, muy bien, aleluya. Jueces capítulo 19. ¿He dicho jueces? No, Josué, perdón, Josué. Todavía no vamos a jueces. Josué, capítulo 19. Versículo 49. Josué 19, 49. Esta es la última de Josué y Caleb y nos metemos con David, el tercer conquistador. Y el cuarto es una sorpresa. Eso ya lo he dicho, ¿no? Josué 19, 49. Si están ahí, denme un amén. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad, según sus límites, los hijos de Israel dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Unan este texto con el texto de Caleb. ¿Sacan algo en común? ¿Tienen denominador común? ¿Cuál es? Caleb y Josué estaban poseyendo la tierra. ¿Pero qué nos ha dicho de Caleb? Después de que Caleb conquista Hebrón, y la tierra descansó de la guerra. ¿Y aquí qué dice de Josué? Versículo 49. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los hijos de Israel dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. ¿No les llama la atención? Díganme una cosa. ¿Caleb comenzó con su conquista o terminó con su conquista? Y Josué empezó a repartir la tierra y empezó, primero para mí, segundo para mi amigo Caleb, y tercero para... O repartió la tierra y aquel viejito se dejó, lo último fue lo suyo. Es más, dice que los hombres de Israel le dieron su heredad, que era Timnat-Sera.
para él y para sus descendientes. Ponga esto, espíritu de abnegación. Abnegados. Pusieron las conquistas de Dios y de su pueblo antes que su porción. Qué diferente lo del hombre. Lo del hombre, Caleb diciendo, sí, un momento, está bien que vamos a conquistar la tierra, pero yo tengo 80 años. Porque la conquista duró 5 años. Cuando empezó la conquista tenía 80. Yo ya tengo 80 años, si tenemos que empezar por algún sitio, empezamos por Hebrón. Me dejáis a mí en Hebrón y me jubilo. O Josué, terminan de conquistar la tierra y dicen, un momentico. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Lo primero, para mí Timnat Sera. Y ya usted, no, sino que ellos primero pusieron lo de Dios, primero pusieron las conquistas de Dios, primero pusieron la bendición del pueblo de Dios y ellos se dejaron para lo último, pero porque había el Espíritu de Cristo en ellos, que es tener al otro como más importante, que es buscar los intereses de Dios y los intereses de los demás antes que tus intereses. Pero hermanos, ¿ustedes creen que el que hace esto es peor? Es mejor. Es mejor. Es mejor por dentro y es recompensado por Dios. Amén. Ahora vamos al tercer conquistador, que es el rey David. David también fue un matagigantes. David también fue un comelangostas. David también tenía todas las características que acabamos de ver. Pero aquí va la característica de David muy importante. No la voy a decir. Todavía no la voy a decir. Primero usted tiene que ver algo. Le voy a decir una cosa. Si se dan cuenta, hemos ido en un orden. Primero hemos visto cuando conquistan Canaán con Josué. Hemos terminado que Caleb conquista Hebrón. Pero hay un misterio en la conquista de Israel. Y es el misterio de Jerusalén. Porque hasta los días de David, ¿quién conquistó Jerusalén? David. ¿No les llama la atención que fue conquistado todo el territorio? Y Jerusalén, que luego fue la capital, fue cientos de años después conquistado. En los días de David, pasaron los días de Josué, de los jueces, de Samuel, de Saúl. Y cuando David fue rey, David conquistó Jerusalén. Aunque toda la tierra había sido tomada, Jebús, la ciudad de los jebuseos, se quedó sin conquistar. Y les voy a decir el misterio que hay aquí. Venga conmigo a Génesis, capítulo 14. Jerusalén era muy especial en el plan de Dios, muy importante. Dios eligió Jerusalén, el monte Sión, lo amó y lo eligió. Dios tenía un plan con esa ciudad llamada Jerusalén. Génesis 14, vamos a ver el primer rey de Jerusalén, verso 17. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué era Melquisedec? Y lo bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Atención aquí. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Jerusalén? Melquisedec. Y este primer rey, que luego vemos que Jesucristo es rey, es sacerdote, según el orden de Melquisedec, no solamente era rey. La palabra Melquisedec significa rey de justicia. Y Salem significa paz. Jerusalén es una ciudad que significa la posesión de la paz o el asiento de la paz.
Entonces es, como dice en el libro de Hebreos, Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia y quién es el rey de paz? Jesús. Aparece este personaje aquí de repente, rey de Jerusalén. Pero no solamente era rey, era sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Abraham vuelve con el botín de la batalla, Melquisedec bendice a Abraham. Y está escrito en el libro de Hebreos también, capítulo 7, que el mayor bendice al menor. ¿Quién era mayor, Abraham o Melquisedec? Melquisedec. Porque Abraham, ¿qué hizo entonces? Le dio el diezmo. Abraham diezmó en Melquisedec. Para los que dicen que el diezmo no es algo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, esto es antes del pacto de Leví. Y aún Leví en los lomos de Abraham estaba dando el diezmo. Dice en el libro también de Hebreos todo esto. Entonces fíjense, hermanos, que el rey de Jerusalén era sacerdote del Dios Altísimo, era un adorador más importante que Abraham, porque bendijo a Abraham y Abraham diezmó en él. ¿Se dan cuenta de que había una autoridad espiritual en Jerusalén muy fuerte? ¿Se dan cuenta de que en Jerusalén había sacerdocio antes del sacerdocio de Leví? Había un personaje que luego dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Era rey y sacerdote. Estaban los dos oficios, el de rey y el de sacerdote, unidos en este Melquisedec, rey de Jerusalén, la ciudad de la paz, y rey de justicia. Años después, vemos que la ciudad que era la ciudad de los Jebuseos, Jebús, dicho sea de paso, ¿saben lo que significa la palabra Jebús? La palabra Jebús significa pisoteado. La ciudad que se llamó Jebús, de Salem, que significa paz, años después la ciudad se llamó Jebús, pisoteado. Interesante, eso es un dato interesante. Y había otro rey que se llamaba Adonisedec. Ya no Melquisedec, sino Adonisedec. Esto está en Josué, capítulo 10. Josué capítulo 10, versículo 1. Y sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, yo no sé si este era descendiente de Melquisedec, pero era rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey. Así había hecho con Ai y con su rey. Y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai. Y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí, ayudadme y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Ahora viene la batalla que le faltó día, versículo 12. Le faltó día a Josué, y Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Esta batalla histórica contra los 5 reyes, la alianza de los 5 reyes, fue ese día. Entonces Josué coge a los 5 reyes, versículo 24. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes, ya Josué tenía aquí más de 80 años, hermanos, y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Miren cómo discipulaba Josué a los comandantes del ejército. Ponedle el pie en la cabeza.
Poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Después los hirió, les dio muerte, los colgó de 5 árboles y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. Así que el rey de Jerusalén muere. Sin embargo, escucha esto, la ciudad no la conquista. Porque la ciudad, mucho más pequeña que la Jerusalén actual, o la Jerusalén de Salomón, la ciudad estaba tan fortificada en la montaña, que aunque matan al ejército y matan al rey, se atrincheran y no la pueden conquistar. Te lo demuestro. Ven conmigo a Jueces, capítulo 1. Ahora sí nos metemos en Jueces. Jerusalén era de Benjamín, del territorio de Benjamín, pero lindaba con Judá. Y dice en Jueces 1:8, y pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén, y la tomaron, la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Oiga, ¿cómo se come esto? Habían matado al rey, habían matado al ejército, y ahora los de Judá pasan a filo de espada a los de Jerusalén, a los de Jebús o Jerusalén. Y sin embargo, dice el historiador Josefo en las antigüedades de los judíos, que se atrincheraron en lo que se conocía como la ciudadela. Ustedes saben que las ciudades tenían como una ciudad más pequeñita, donde si habían sido ganados en la primera defensa, se iban a una fortaleza más pequeña, y ahí se quedaron los jebuseos atrincherados. Y a pesar de que mataron a los de Judá y ya no tenían rey, ahí seguían. Se lo demuestro. Jueces capítulo 1:21. Ahí mismo, 1:21. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Pero si acaban de matar a su rey, si han destruido al ejército, si han pasado a filo de espada la ciudad, ahí seguían los tipos. Estos eran como los del Alcoyano. Ustedes saben, los del Alcoyano, que iban perdiendo 15-0 y todavía decía, vamos chicos, que le ganamos, que les remontamos. En el minuto 80, esto... Y dice, tiene más moral que los del Alcoyano. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Vente más adelante, años después, capítulo 19 de Jueces. Jueces 19, versículo 10. El levita y su concubina, Jueces 19:10. Dice, pero el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió y fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén. Y estaban con él un par de asnos aparejados, también con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día casi había declinado y el criado dijo a su señor, te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su señor le dijo, no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros, que no son de los hijos de Israel, sino que iremos hasta Gibeá. Ahora ven conmigo a 2 de Samuel, capítulo 5. Pasan los días de los jueces y de Samuel, y David cuando comienza a ser rey. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Ahora ya David comienza a reinar. Dice, y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Y estos dijeron a David, no entrarás aquí. Aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban, David no puede entrar. Hermanos, ¿por qué los jebuseos estaban tan seguros de su posición? Esta es la historia de Jerusalén, es tremenda. ¿Por qué los jebuseos retan a David y dicen, aún los ciegos y los cojos te rechazarían? Porque la ciudad de Jerusalén tenía una defensa
tan impresionante natural que se ponían en aquella fortaleza y sin rey y sin ejército se habían mantenido a lo largo de los años, hermano. Y dicen a David, David, no vas a poder, hasta los ciegos y los cojos te pueden ganar si estamos aquí en esta fortaleza. Versículo 7. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos que suba por el túnel de agua y llegue a los cojos y a los ciegos a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Y edificó David la muralla en derredor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces pregunta, ¿quién terminó de conquistar la tierra de Canaán? ¿Fue Josué y Caleb? Fue David. Porque Jerusalén o Jebús, la ciudad de los jebuseos, fue un reducto que se quedó sin conquistar hasta que no la conquistó David. Estaban ahí atrincherados y resistían. En medio de Israel, ahí se mantenían los jebuseos, tremendo. Y fueron una espina clavada porque era un paso estratégico comercial. Y ahí se mantuvieron. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué no la pudieron conquistar? No la pudo conquistar nadie hasta David, hasta que llegó David. Y el Señor me mostró lo siguiente. Escuche esto. El rey que pudo conquistar Jerusalén fue un sacerdote también, como Melquisedec. Dios no permitió que Saúl o algún otro rey en la antigüedad conquistase esa ciudad, ese lugar, sino uno con el mismo espíritu de Melquisedec, llamado David, que fue rey y que fue sacerdote. La excepción de la regla, porque David fue rey y también fue sacerdote. Y por cierto, el tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, sacerdote según el orden de Jerusalén, de Melquisedec, que volverá y reinará en Jerusalén, es descendiente de David. Jesús también es rey y sacerdote. Pero no era hasta que un antecesor de Jesús se sentara en el trono de Israel que Jerusalén volvió a ser conquistada. Y un hombre con el espíritu de Melquisedec se volvió a sentar a reinar en Jerusalén, rey y sacerdote. Y hasta que no regrese Jesucristo a la tierra a reinar en Jerusalén, esa ciudad seguirá siendo un problema entre judíos y palestinos. Ingobernable, una fortaleza, un problema para la humanidad. Miren ustedes que mucho del conflicto está allí en Oriente Medio. Hasta que no venga el descendiente de David, que se sienta en el trono de David y se siente en Jerusalén de nuevo, el que es sacerdote según el orden de Melquisedec, él es el único que traerá la paz y la justicia a Jerusalén. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Entonces, todas las virtudes de los conquistadores las tenía David. David tenía abnegación, espíritu de fe, fuerte y valiente. David tenía el espíritu de escudero, de ser un discípulo. Estaba entregado completamente todo. Pero aquí viene la octava característica de los conquistadores. David era un adorador. ¿Quién conquistó Jerusalén? Un sacerdote, un adorador. ¿Cuántos quieren ser conquistadores? Primero tienes que ser sacerdote. Primero tienes que ser adorador. Que eso no quiere decir que Josué y Caleb no fueron adoradores, pero lo ves sobre todo en David. Un adorador. Por eso David pudo conquistar Jerusalén, porque como Melquisedec era sacerdote. Santo. Eso es tremendo. Y ahora voy al cuarto. Aquí viene la sorpresa. Pregunta: ¿estaba ya todo Israel conquistado? Miren, Canaán conquistado. Hebrón conquistado. Josué, Canaán. Caleb, Hebrón. ¿Qué quedaba por conquistar?
¿Qué otro monte quedaba por conquistar? ¿Qué otra ciudad? El monte de Sión, Jerusalén. ¿Y ahora estaba ya conquistado Jerusalén? También. Hermano, quedaba un lugar sin conquistar. Ven conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 21. David ordena un censo y viene un juicio a Jerusalén y a Israel. Primera de Crónicas 21, verso 18. Y viene un juicio y el Señor empieza una plaga. Eso lo puedes leer en todo el capítulo, pero no tenemos el tiempo. Verso 18. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. David subió, según la palabra que Gad había hablado en nombre del Señor. Y volviéndose Ornán, vio al ángel y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron, y Ornán estaba trillando trigo. Y cuando David llegó junto a Ornán, éste miró, y al ver a David salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: dame el lugar de esta era, para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio, para que se retire la plaga del pueblo. Y Ornán, que era jebuseo, ¿era judío? ¿Era israelita? Era jebuseo. Según la traducción judía, la tradición judía, era el último rey de los jebuseos que lo habían dejado vivir allí. En un monte, en Jerusalén, en el monte Sión, en lo más alto, en un monte, en una era, en un montecito ahí, trillaba el trigo, él tenía su plantación de trigo junto a la ciudad de David, junto a la fortaleza de David. Había un espacio, yo no lo puedo entender, hermano, yo no lo puedo entender. Habían conquistado Jerusalén, la tierra de los jebuseos, y en lo más estratégico, en lo más alto de la ciudad, había un señor que se llamaba Ornán, y que era jebuseo, y que tenía una parcela bien grande de tierra, que era de su propiedad y hacía con ella lo que le daba la gana. ¿Les parece esto lógico? Escuche, todo Israel, o sea, todo Canaán estaba conquistado y había un jebuseo que tenía un lugar central en la capital. David dijo a Ornán, verso 22. No, en el 21. Cuando David llegó junto a Ornán, este miró y al ver a David salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: dame el lugar de esta era, para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio, para que se retire la plaga del pueblo. Y Ornán dijo a David: tómalo para ti, y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mira, daré los bueyes para los holocaustos, y los trillos para leña, y el trigo para la ofrenda de cereal. Lo daré todo. ¿Cuánto iba a dar Ornán? Pero el rey David dijo a Ornán: no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro por el lugar. Lo compró. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor. Y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, viendo David que el Señor le había respondido en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allá delante de él al tabernáculo de Moisés para consultar a Dios, porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Señor. Versículo 1 del capítulo 22. Entonces David dijo:
Esta es la casa del Señor Dios y este es el altar del holocausto para Israel. Y si venís conmigo al último texto, segunda de Crónicas capítulo 3, segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 1. Segunda de Crónicas 3:1. Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el segundo día del segundo mes del año cuarto de su reinado. ¿Queréis que os diga quién es el cuarto conquistador? Que no mató gigantes espirituales. Fue Ornán, que también se llama Arauna. A la 1, a las 2 y a las 3. Fue Ornán. Ornán es el cuarto conquistador. Díganme ustedes a mí, ¿tomó David? ¿Cuál fue el último rincón de Jerusalén que estaba sin conquistar? El monte Moria, donde fue el templo de Salomón. En ese rincón del monte Sión, donde David hizo un altar y el Señor respondió con fuego y cesó la plaga. Y David dijo, santo Dios, yo que había tenido un poco la era de Ornán y le había dejado vivir aquí, está en la casa de Dios. Este es el lugar que el Señor ha escogido. Aquí se tiene que edificar el templo. Aquí se domina todo el monte Sión. Qué hermoso lugar, este sitio es bello. Y dice que de todos los montes de la tierra, el Señor amó Jerusalén y el monte Sión. Y ese monte Moria, donde Abraham, años antes, había intentado sacrificar a Isaac y el Señor lo evitó, ese lugar Dios lo tenía escogido. Y lo guardó un jebuseo que se llamaba Ornán. Hasta el día donde estaba uno del orden de Melquisedec, por decirlo así, el rey David, que era sacerdote, adorador y era rey al mismo tiempo. Pero no lo tomó por la fuerza, ni lo tomó gratuitamente, sino que se lo compró a Ornán por su justo precio. Pero Ornán tenía el corazón de Abraham. Ornán tenía la actitud que cuando viene David dice que se postró delante de su señor y dijo, ¿qué necesita mi señor? ¿Qué necesita? Quiero esta era, se la doy. Pero no solamente la era, le doy los bueyes, le doy los arados para la leña, todo, para que mi señor haga un altar y sacrifique, se lo doy todo a mi señor. Hermano, y perdía Ornán. Perdía todo. Su heredad, su trabajo, el futuro de sus hijos, todo lo que tenía como jebuseo. ¿Saben ustedes quién es el cuarto conquistador? Ornán. ¿Saben por qué? Porque se dejó conquistar. ¿Y por qué estaba conviviendo en Jerusalén? Porque era un adorador del Dios de Israel. ¿Saben lo que significa su nombre Ornán o Arauna? Dios es fortaleza, Dios de firmeza y Dios es fortaleza. Este Ornán tiene para nosotros las dos últimas características de los conquistadores. Anótalas. El que lo pierde todo y se deja conquistar. Esa es la 9. Y la última. Un siervo del rey. Un siervo del rey. ¿Por qué un siervo del rey, Juan Carlos? Ven conmigo a Primera de Reyes, capítulo 9. En los días de Salomón, miren ustedes. Primera de Reyes, capítulo 9. Versos 20 y 21. Escuche. A todo el pueblo que había quedado en los días de Salomón, a todo el pueblo que había quedado de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido destruir completamente, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con los jebuseos que se quedaron en la tierra? Que eran siervos, eran esclavos. Claro. Ese Ornán, que según la tradición judía, como digo,
fue como el último rey jebuseo que le dejaron vivir allí porque se convirtió como Melquisedec en un rey y al mismo tiempo un adorador del Dios de Israel. Porque cuando viene David, él dice, aquí está mi tierra para el templo, para el altar, mis bueyes para el holocausto, la leña, todo se lo da Ornán a mi señor el rey. Era un adorador también, como David, igual. Pero cuando Ornán, que tenía esa parcela bien grande allí en Jerusalén, él plantaba trigo y lo trillaba, él era autónomo, era independiente, convivía con el rey David, convivía con los habitantes de Jerusalén. El último jebuseo libre perdió su libertad. ¿Por qué? Hermanos, porque vendió su heredad, vendió su tierra, con sus 4 hijos se tuvo que ir de aquella parcela de Jerusalén. Y después sus descendientes, en los días de Salomón, jebuseos que quedaban en la tierra, que no se habían ido, sino que quedaban en la tierra, se convirtieron en siervos, eran la servidumbre, los que edificaban las ciudades, los templos, los que edificaban y hacían los trabajos forzosos. Este jebuseo se convirtió en un siervo de David. Perdió su independencia, perdió su libertad. ¿Saben por qué es un conquistador para nosotros? ¿Por qué es un ejemplo para nosotros? Porque ese es el espíritu que Dios está buscando en nosotros. Que nosotros estemos dispuestos a perderlo todo. Como dijo Jesús, el que pierde su vida la hallará, pero el que conserva su vida la perderá. Cuando tú estás buscando para ti, no tienes nada, pero cuando tú lo pierdes todo por el Señor, lo tienes todo. Y puedes ser un conquistador porque tu corazón no está aferrado a nada. Cuando tú dices, no, yo soy libre y hago con mi vida lo que quiero, el Señor no te puede usar para nada. Pero cuando tú le dices al Señor como Ornán, aquí tienes todo lo que tengo, mi casa, mi coche, mi familia, mi juventud, mi fuerza, mis talentos, todo, Señor, lo pongo a tu servicio, y te conviertes en un siervo del Rey, tú eres un conquistador. Puedes darle un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Entonces David, si hubiera querido, David lo toma gratis. Lo que pasa es que David dice, no le voy a dar al Señor nada que no me cueste, lo voy a comprar por su justo precio, Ornán, y que tú tengas también con qué seguir adelante. Te lo compro por su justo precio. Y le pagó una buena cantidad de dinero. Pero Ornán, su corazón es el mismo que Abraham. Abraham dijo, Señor, te pongo aquí a mi hijo, y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, el Señor dijo, ya sé que es como que me lo has sacrificado, no hace falta que me lo sacrifique. Ornán ofrendó aquella propiedad, pero el Señor le dijo, no te la compro. Es como si lo hubiese dado. Se ha quedado su corazón. Es el 4º conquistador. Para mí es el que más mérito tiene quizás, porque es jebuseo. Ni siquiera es de Israel, pero es más israelita que muchos israelitas. Tenía el espíritu del conquistador. Mira al que está a tu lado y pregúntale, ¿tú tienes el espíritu del conquistador? Ornán, qué hermoso. Dios es fuerza, Dios es firme. Qué nombre tan hermoso. Este es el 4º conquistador. No mató gigantes físicos, pero a lo mejor sí gigantes espirituales. La vergüenza de ser jebuseo, de haber sido un pueblo pisoteado. A lo mejor este fue uno con el espíritu de Melquisedec, así como David también. Qué hermoso, hermanos. ¿Qué les parece si vemos las 10 características? ¿Han aprendido algo? Ok. 1. Hijos, discípulos o escuderos. 2. Espíritu de fe. 3. Los matagigantes, los come langostas. 4. Completamente entregados al Señor. 5. Obediencia. 6. Señores y no esclavos del tiempo. 7. Espíritu de abnegación, abnegados. 8. Ser adoradores, ser sacerdotes. 9. El que pierde todo y se deja conquistar. ¿A cuánto el Señor les ha seducido, les ha conquistado? Y 10. Un siervo del Rey. Ponte en pie, dale un aplauso, Señor. Ponte en pie. Y si hay es que hay algunos que están diciendo, ¿qué? ¿Me faltaba una? ¿Esto es el 8? Espérate, no te preocupes, luego te paso los apuntes, ¿eh? Pero ponte en pie y juntitos damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Ahora sí, Señor, gracias por tu palabra. Nos hables
Nos abres tu palabra, nos hablas, Señor, de que somos conquistadores. Nos hablas de que no somos de la generación, Señor, que se corta, que no sirve para el propósito, que no puedes usar, sino que nos identificamos con Josué y con Caleb. Nos identificamos con David. Nos identificamos con este Jebuseo llamado Arauna, llamado Ornán. Gracias, Señor, porque venimos de tus lomos, hemos nacido de Cristo. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Hemos sido injertados en este olivo que es Israel. Tenemos el ADN de Abraham, que es el padre de la fe. Tenemos un espíritu de fe. Todas estas virtudes ya las tenemos en el espíritu. Así que no es algo que hoy yo voy a hacer el esfuerzo por llegar a ser un conquistador. Ya lo somos, Señor, en el espíritu. Ya somos tus siervos, ya tenemos un espíritu de abnegación, ya somos adoradores en espíritu y en verdad. Ya hemos sido conquistados por tu amor, te pertenecemos. Tenemos un espíritu de obediencia, tenemos un espíritu de fidelidad. Señor, somos hijos, somos adoptados, metidos en tu familia por la gracia de Cristo Jesús. Solamente queremos, Señor, crecer en todas estas virtudes. De lo contrario, estaremos cojos, estaremos ciegos, no serviremos, no podremos, Señor, hacer lo que nos has llamado a hacer en la tierra. Hemos visto cómo se conquistó Canaán, Hebrón, Jerusalén y por último, la era de Ornán, el monte del templo. Hemos ido de abajo para arriba. Hemos ido de los llanos a las alturas. Y ahora, Padre, Dios mío, que también eso represente cómo hemos escalado en el Espíritu, cómo hemos podido ir de una vida cualquiera, de una vida de desierto, de una vida de Egipto, a una vida de conquistadores en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a estos jóvenes y declaro que todas estas cosas que nos has hablado son nuestras. Es una palabra que nos aprovecha. Es una palabra que no volverá vacía en el nombre de Jesús. Forma carácter, forja corazones de hierro. Haznos personas valiosas en tus manos. Que no tengamos temor. Que no estemos con un corazón achicado, apocado. Señor, que podamos levantarnos con un espíritu de poder, amor y dominio propio cada día de nuestra vida y vivir como conquistadores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso otra vez a Él. Aleluya. Amén. Gracias, Señor.